Buenas. En este video sigo con la lectura del libro del psicoanalista Alfredo Eideshteyn, El otro Lacan, publicado en 2015. En el video anterior habíamos concluido que no se impone naturaleza alguna allí donde vive el ser humano, sino que es un saber. Ahora bien, el título que sigue a esta última idea es la interpretación del cifrado y el descifrado del inconsciente requiere de lo real. Bien, entonces, tampoco en relación a esto que hablábamos de la naturaleza y el saber, tampoco se impone un goce de la carne, de lo inefable. Se acostumbra a designar un Lacan del goce y ya no del lenguaje en su, entre comillas, última enseñanza. Pero, ¿qué sostuvo Lacan en esa época en realidad? En conferencia en Columbia decía: es sobre el hecho que es por el lenguaje que nosotros tenemos esta locura de que hay ser. Pero, ¿qué es este ser fuera del hecho que el lenguaje usa del verbo ser? Para el psicoanálisis de Lacan, entonces, no hay más que hechos del lenguaje. No habría goce de la carne. Tiene otro estatuto, ¿no?, que es lingüístico. Tampoco habría ser o sustancia, ya que el lenguaje de la tradición occidental oferta al verbo ser y se ha creído en él porque se ha olvidado que, como hecho, es un verbo que fue objetivado y sustancializado. El soporte de la sustancia gozante, definida así en realidad por Lacan, resulta de la eficacia del lenguaje, ¿no? Y su soporte es la topología de superficies y la función de agujero. Lacan en el Seminario 14 afirma: yo lo he denominado pequeño a, es a saber, vuestra sustancia, ya que como sujeto ustedes no poseen ninguna. Hay 4 objetos A: el oral, anal, escópico e invocante. Cuando en un análisis clínico se piensa en los objetos A, no pueden estar referidos a ninguna sustancia. Se trata de, como afirmaba en la tercera, volver a vaciarla de sustancia que podría haber, volver a cargarla en la cuenta de la operación significante. En el seminario 17 plantea: solo podemos calificar el espacio donde se despliegan las creaciones de la ciencia como la insustancia, hecho que cambia por completo el sentido de nuestro materialismo. El espacio es geométrico, es matemático, y no se pueden colocar objetos naturales, sustanciales, tridimensionales. La interpretación del cifrado y el descifrado del inconsciente requiere de lo real como estructura lógica, para impedir interpretar cualquier cosa, impedir apoyarse en cualquier consistencia, como el cuerpo. Se reitera, es lo real que permite desanudar efectivamente en qué consiste el síntoma. Esta última cita de Lacan de televisión ya la habíamos leído en uno de los videos anteriores, y acá retoma un nuevo sentido, ¿no?, de lo que habíamos propuesto en ese video. Sigo con la lectura. Freud lo buscó por el lado de la sexualidad y de la muerte, ¿no?, a este límite de la interpretación. Lacan, en cambio,
por la vía del concepto lógico-matemático de la escritura de Frege. Este matemático alemán del siglo XIX propuso que el número 1 proviene del cero, o sea, no de la nada, sino de la inexistencia lógica. El número no proviene de la empiria, es pura lógica. Surge del lenguaje, pero no es un significante cualquiera porque toca lo real. Se puede intuir por qué Lacan importó la matemática del psicoanálisis. Entonces, no hay al final de todo análisis un desierto de lo real, un inefable, un sinsentido, un nihilismo o goce de la carne. Si bien los significantes del universo del lenguaje se deslizan metonímicamente y se sustituyen metafóricamente, el concepto Begriff de Frege, entendido como el significante fálico desde Lacan, no lo hace. Por ejemplo, la fórmula algebraica del fantasma, que es el sujeto dividido Losange objeto A, es lo que sostiene la realidad, y no un materialismo sustancial o una realidad considerada externa u objetiva. La letra, en psicoanálisis, como concepto, indica en el material de un análisis aquello que del significante, lo que representa un sujeto frente a otro significante, pasa a la letra, por una localización en el discurso concreto que se establece caso por caso. Bien. Retomando la construcción formal del nudo borromeo, se ubican otras escrituras muy importantes, ¿no? Entre lo real, lo simbólico y lo imaginario, el objeto A, del que veníamos hablando. Entre lo real y lo simbólico, el gozo fálico. Entre lo real y lo imaginario, el gozo del otro. Por último, entre lo imaginario y lo simbólico, el sentido. De esta forma lo escribió Lacan, ¿no? Ubicando estas otras cuestiones muy importantes aparte de la vida, la muerte y el cuerpo que vimos en un video anterior. Bueno, sigo. Cada uno de estos tres que se menciona, ¿no? O sea, del goce fálico, goce del otro, objeto A, sentido, están ubicados en una lúnula, se llama, ¿no? Que en geometría plana es el complemento de uno o más círculos en otros, situados de forma que se intersecan pero sin ser subconjunto de los otros, ¿no? De esto podemos concluir, ¿no?, que el sentido queda por fuera de lo real, nunca se intersecan. En el seminario 23 decía Lacan: la orientación de lo real en mi propio territorio forcluye el sentido. Esto es así porque la letra lógica, la letra matemática y el número operan sin sentido alguno. No se trata entonces de lo inefable de la carne, es cuestión de lógica, de ciencia de lo real.